Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llegar con libros hasta sus radioreceptores, para llevar a sus hogares buena literatura y buenos consejos, a veces voces de escritores interesantes. El día de hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 222. Parece increíble haber llegado a tantos programas, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo algo difícil, que es generar contenido intelectual, literario, todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Y eso tiene sus bemoles, ¿no? Ya llegamos a tantos programas. Puedes escucharlos todos en nuestra página web libreriaradio.org o en nuestro blog radio.puertodelibros.com.be. También en más de 25 plataformas de podcast alrededor del mundo. Estamos en todas las plataformas de podcast importantes, en Spotify, en Apple Podcasts. Nos acaban de contactar hace poco de Amazon, que va a lanzar sus plataformas de podcast también. Y en todas esas ya se encuentra nuestro podcast disponible para que ustedes, señoritos, señoritas, amigos, amigas, señoras y señores, puedan disfrutar de todos nuestros programas anteriores. Espero que sea grato encontrarse con programas que ya hemos pasado en algún momento y que ustedes puedan volver a disfrutarlos. También en este programa, en el 222, vamos a estar tratando un tema bastante interesante. El día de hoy vamos a escuchar una entrevista que le hicieran al caricaturista Joaquín Salvador Lavado Tejón, quien es conocido por su seudónimo Quino, recientemente fallecido el pasado 30 de septiembre del 2002 y nacido en la Gran Mendoza, en Argentina, el 17 de julio del año 1932. Falleció a la edad de 88 años en Mendoza, Argentina. Que ustedes conocen, lo más seguro, a Quino, ¿no? A su sin igual Mafalda. Vamos a escuchar una entrevista que le hiciesen a Quino en vida hace ya algunos años y espero que ustedes puedan, disfrutar de esta versión, de esta visión del maestro que sin duda nos llena de esperanza por un lado y por otro lado nos hace ver su sabiduría como creador que no tiene desperdicio. Así son los grandes maestros, los grandes hombres, los grandes artistas. Cada una de las cosas que nos dicen son una manera de entregarnos una tabla de salvación, una manera de encontrar la verdad, aunque la verdad sea escurridiza, aunque la verdad prácticamente no exista, sino es ese pequeño fragmento que nos conduce a nuestra propia verdad, a nuestra propia manera de entendernos, de disfrutarnos, de conocernos, de sabernos realizados. Y este programa que vamos a estar escuchando, ahorita no tengo la fecha exacta, pero el programa es de un programa argentino llamado Puerto Cultura. Qué casualidad, parecido a nuestro puerto
de libros. Vamos a escuchar los mensajes de nuestros anunciantes primero y después comenzamos con esta entrevista, estos fragmentos de esta entrevista, de los cuales no queremos perder sus comentarios. Recuerden enviarnos sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa. Un anuncio mid-roll en mitad de programa de 30 segundos, menciones en Twitter e Instagram, emisiones diarias en las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, más la presencia en 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Además, colgamos un anuncio permanente en nuestra página web. Únete a nuestro selecto grupo de patrocinantes y garantiza que tu marca o negocio tenga presencia diaria y constante ante miles de personas. Invierte en publicidad en radio con Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Consulta nuestras tarifas al 0424-672-3597. 0424-672-3597. ¿Cómo fue tu infancia en Mendoza? Mi infancia en Mendoza fue muy feliz porque vivía en esas casas típicas alargadas con fondo de tierra y ahí había muchas hormigas y bichitos y como yo era el menor de 3 hermanos y era bastante solitario para mis juegos, me la pasaba muy bien, muy bien. Y luego, bueno, en Mendoza era una ciudad para criarse muy tranquilamente porque cuando yo era chico, yo empecé a ir al cine solo a los 8 años, porque pasaba un auto cada 45 minutos, una cosa así. Entonces era muy vivible. Aunque yo no era un chico de andar jugando por la calle a la pelota ni esas cosas, siempre elegí, me gustaba mucho. Bueno, desde chiquito dibujar, por supuesto, y luego recortar en papel y hacer figuras y muñecos y todo eso. Y la pasé muy bien. ¿Y tu familia? Mi familia eran inmigrantes españoles, mi madre ama de casa, mi papá empleado de una tienda. Y bueno, como en mi familia ha habido siempre gente que dibujara, tocara la guitarra, cantara, entonces no sonó raro que yo quisiera ser dibujante de humor, ¿no? Porque inclusive mi tío Joaquín, que era con el que yo me crié, era dibujante de publicidad y él dibujaba los avisos de los cines. Ajá. Así, los actores y todo eso. Entonces, para mi familia era muy normal ver que lo que dibujaba mi tío en la casa o en el periódico, en el diario Los Andes, luego saliera publicado en el diario. Entonces nadie puso el grito en el cielo cuando yo dije, quiero ser dibujante de humor, ¿no? Nadie me dijo, te vas a morir de hambre, eso no es un trabajo, y esas cosas con que se aterrorizan a los chicos. Ahora, en Mendoza plantearse ser esa profesión no es una cosa sencilla, digamos. ¿Cómo se fue abriendo el camino para que pudieras ser dibujante? Mira, bueno, yo estudié, cuando terminé la escuela primaria, estudié en Bellas Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, 2 años. Cometí el grave error de creer que para esta profesión no hacía falta saber dibujar muy bien. Y entonces dejé los estudios en 2.º año, cuando todavía me costaba mucho
aprender geometría del espacio, perspectiva y todas esas cosas que yo, te repito, creí que no iban a ser necesario. Pero después, cuando la primera vez que se me ocurrió una idea con una página, con una cancha de fútbol y la tuve que dibujar, fue un trabajo espantoso. No me salió bien tampoco. Pero son esas cosas que comete uno a esa edad, de creer que uno lo sabe todo a los 15 años y que no necesita de profesores ni de nadie que venga a enseñarte nada. Después uno aprende dándose golpes que no es así, y que en la vida hay que estudiar y aprender, y cuanto más uno aprenda y estudie, mejor la va a pasar. Leías historietas, obviamente. Obviamente, en mi casa se compraban 5 revistas de historieta, por lo menos, que había muchas. No sé, yo siempre me planteo, en esa época o las revistas eran muy baratas, o en casa, yo recuerdo mi padre para comprarse un traje tenía que pedirle la firma a algún amigo para un crédito a 10 cuotas, por ejemplo. Entonces, o la ropa era muy cara o las revistas eran muy baratas, no sé. Pero bueno, me atrajo mucho desde chiquito todo lo que fuera dibujo. El cine también me gustaba muchísimo, porque al fin de cuentas el cine es una historieta filmada, ¿no? Tal cual. Sí, la historieta es lo que se llama una storyboard. Un storyboard, claro, sí, sí. Es lo que se dice. Yo siempre reconozco, yo hice cine, bueno, como cineasta reconozco que el punto de partida de la vocación está en la lectura de las historietas. Claro. Había incluso una que se llamaba Clásicos del Cine. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí, me acuerdo. De las revistas mexicanas. Sí. Y las revistas salían los jueves en Buenos Aires, no sé en Mendoza. Pero los jueves era el día que llegaban las historietas, los nuevos números. En Mendoza yo no me acuerdo, la verdad. Posiblemente no. Porque además uno compraba el Villiquen, el Tony, el Titbis, el Gorrión. Había muchas revistas. Se hacía mucho humor, además. Se hacía mucho humor en las radios también. Y en el cine había bastantes películas argentinas que eran comedias muy buenas. Y hoy en día el humor en el cine ha desaparecido prácticamente. Sí, en el cine argentino es escaso, ¿cierto? Sí. Una digresión, cuando hablas de los créditos y las dificultades crediticias de tu padre, me acuerdo del papá de Mafalda, ¿no? Claro, claro, de ahí viene. De ahí viene. Hay muchas cosas de Mafalda que vienen de vos, algunos de los personajes varones, por ejemplo. Sí, de Felipe sí, mucho. ¿Vos te identificás con Felipe? Sí, la timidez y las dificultades en el colegio y el tener miedo a no responder a la maestra como se debe. Todo eso es muy autobiográfico. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, su espacio en la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, para saber un poco más de la cultura. Estamos escuchando una entrevista que la realizaran al gran Quino, el autor de Mafalda. Esto fue emitido en el Canal 9 de Argentina, un programa llamado Puerto Cultura, y el conductor, quien le hace la entrevista, es el señor Jorge Cocha. Espero que disfruten de las opiniones e ideas de este gran ilustrador que acaba de fallecer el pasado 30 de septiembre. De Mafalda en realidad es el personaje más fabricado de todo, porque yo no pensaba hacer una historieta. En realidad fue un encargo de una agencia de publicidad que querían hacer una campaña para electrodomésticos y se les había ocurrido crear una historieta y ofrecerla a los periódicos como si fuera una historieta, no como publicidad. Iba a ser publicidad indirecta de todas maneras. Pero los diarios dijeron que no, que eso era publicidad y que tenía que pagar. Y entonces quedó el proyecto parado ahí. Yo me quedé con 10 o 12 tiras de este personaje que había hecho en una familia, papá y mamá y esta nena. Y yo en esa época publicaba ya en muchas revistas de humor. Y entonces un amigo que era secretario de redacción de Primera Plana, que fue una revista... Sí.
Me acuerdo perfectamente, muy importante. Muy importante, sí, política, cultura, espectáculo, todo. Era muy buena. Entonces, este amigo me dijo, sí, para ellos, para Primera Plana, además de las páginas de humor que yo hacía, tenía otra cosa distinta, y les mostré esto y lo empezaron a publicar, y me encontré con que me estaban publicando un personaje que yo todavía no conocía bien, y esos dos personajes, hasta que no lo elaborás un año por lo menos. ¿Vos eras preguntón como Mafalda en tu familia o la timidez se expandía? No, yo iba mucho a lo de mi abuelo, que tenía una colección que se llamaba El Tesoro de la Juventud, que era una colección educativa muy completa. Me acuerdo. Y yo iba a consultar mucho porque él tenía un rincón de las preguntas que uno se hacía, ¿no? Y ahí estaban las respuestas, más o menos. Y eso me apasionaba muchísimo. Y entonces, bueno, las preguntas, más que habré hecho las que preguntan todos los chicos, por supuesto, ¿no? Pero no he sido particularmente así un chico como Mafalda, de perseguir a los padres para que le explicaran cosas. No, eso no. La historieta de aquel entonces, estamos hablando de los años 40, 50, la historieta es la historieta popular, la historieta de costumbres, de alguna manera, ¿no? De costumbres y de personajes con una sola característica, por lo general, ¿no? Estaba Don Fulgencio, que tenía el carácter infantil, Avivato, que era un tipo que se avivaba con los amigos y con todo el mundo. Langostino, Fulmine, todos tenían una característica así que los marcaba mucho. Y cuando a mí me encargaron esta historieta para hacer publicidad, me pidieron que se pareciera a lo que en ese momento era un boom dentro de la historieta, que era Charlie Brown o Peanuts, o como se llamara. Era la historieta norteamericana, europea. Sí, norteamericana. Y que vino a romper mucho los moldes de esto de que los personajes de historieta tenían una sola característica. Estos chicos que había hecho este señor Schultz, tenían la característica de ser buenos, malos, envidiosos, torpes, agarrarse rabietas o enamorarse mucho de algo. Entonces yo, como esto fue realmente una novedad para la época, esta característica de tener múltiples facetas, fue lo que adopté, lo tomé como mi maestro en ese sentido. Trabajaste con Di Vito. Trabajé con Di Vito. Que sí. Di Vito era de alguna manera la figura máxima. Para mí sí, lo era. Sí. Mi aspiración máxima era llegar a ser ayudante de él, por ejemplo, de pasarle las cosas a tinta. Y en efecto, él me hacía llevar las cosas en lápiz, me las corregía y luego las pasaba yo a tinta, pero... ¿Cómo era el trabajo técnicamente? O sea, ¿Cómo se concebía? Porque una historieta, vos lo dijiste, en el cine vos tenés imagen y texto. Sí. En algunas historietas es solamente imagen, el texto está en la imagen, que eso es una característica muy presente en todo lo que vos has hecho que no sea Mafalda. Claro, mi ideal hubiera sido hacer siempre historietas sin texto, ¿no? Pero claro, hay situaciones que es muy difícil explicarlas si no le agregas un texto. Pero... Claro, yo vi mucho cine mudo de Chaplin y todo eso, y Buster Keaton, y ahí sin darme cuenta estaba aprendiendo a dibujar humor mudo, claro. Y una riqueza de expresiones también, que a mí se me quedó pegada desde chico también. En fin, fue un momento para mí importantísimo en mi vida, porque... Yo, bueno, decía en mi casa que quería ser dibujante de historietas o no sabía muy bien qué, pero a los 14 años decidí que yo quería ser dibujante humorístico, ¿no? Y además en esa época había mucho intercambio interamericano de material, de revistas. Había revistas mexicanas, brasileras, venezolanas, norteamericanas. Chilenas muchas. También, con Dorito. ¿Estaba ya de esa época o posterior? Sí, ya estaba. Y brasileras muchas también, que tuvieron bastante influencia los dibujantes brasileros sobre mí. Entonces era muy lindo, porque luego eso se ha perdido. Hoy no llega cine
en la Argentina no llega cine casi de ningún país latinoamericano. Y en material así de revistas y todo eso también hay muy poca difusión, no hay un intercambio muy intenso. Es una pena porque eso nos separa, ¿no? Seguro. Sí, es muy grande el desconocimiento de lo propio, es uno de los grandes problemas culturales que forma parte de todo un periodo como de deconstrucción de los propios consumos culturales, ¿no? Sí. Sería bueno. Podríamos politizar la conversación. Sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Porque evidentemente eso, yo estoy seguro, empieza después del 55, cuando se desnacionaliza cuando de alguna manera las grandes discográficas realizan pactos y acuerdos con las emisoras radiales y televisivas, claro. Y empiezan a aparecer otros contenidos que por supuesto excluyen a lo propio en gran medida, ¿no? Sea el tango, el cine, ni que hablar del cine latinoamericano. Latinoamérica produce casi 300 películas por año. Y apenas si vemos las nuestras. Sí, apenas si vemos las nuestras. Y hablando de política, ¿en tu familia se hablaba de política? Muchísimo, muchísimo. ¿Sí? ¿Qué posición? Porque eran, digamos, tus padres eran andaluces, sí, pero vos te quedaste solo muy joven. Sí, a los 15 años ya, pero bueno, mis padres vivieron la guerra civil española. ¿Tenías hermanos y tíos? Sí, claro, dos hermanos y tíos, y eso sí. Pero ellos vivieron la guerra civil. No la vivieron, porque ellos se vinieron en el año 19, la guerra empezó en el 36. Pero bueno, se discutía muchísimo de política y de todo lo que estaba pasando en Europa y en el país, y todos les interesaba muchísimo la política. Eran, digamos, de tendencia socialista, eran republicanos españoles, claro, eran antifascistas. ¿Eran andaluces tus padres? Eran andaluces, Es sí. una inmigración curiosamente no tan frecuente. La mayoría de los españoles son de Galicia, vascos, sí, catalanes. Andaluces fueron de la primera oleada, la oleada de la conquista. Claro, por eso, sí, las universidades, la de Córdoba y eso, participaron mucho andaluz, sí, claro. ¿Ellos de qué ciudad eran? Ellos de un pueblito que se llama Fuengirola. Fuengirola, lo menciona, yo creo que lo menciona Serrat en alguna de sus canciones. No, lo menciona Sabina. Sabina sí, lo sí. menciona en una de sus canciones. Sí, es un pueblito que nada que ver con lo que ellos me contaban de cuando ellos dejaron ahí, que era un pueblito de pescadores. Cuando yo lo conocí ya en los años 60, estaba todo lleno de hoteles de 14 pisos, escritos en holandés y en alemán. Pero bueno, me marcaron mucho, y el sentido del humor de los andaluces en mi casa lo había muchísimo. Mi abuela era muy graciosa, era comunista militante, y había muchas peleas porque mis padres comunistas no eran, entonces ella venía a vender bonos del Partido Comunista a casa y se armaban unas discusiones, sí. Lo contrario de la idea de una abuela conservadora, ¿no? Claro, sí. ¿Y cómo fue tu llegada a Buenos Aires para trabajar en las primeras divisiones de la historieta? Fue muy difícil, primero porque yo era la primera vez que salía de Mendoza, el choque con la gran ciudad fue muy violento, tener que abandonar mi casa, tener que vivir en pensiones en Buenos Aires con 3 o 4 personas en la misma pieza, no fue nada fácil, me costó mucho adaptarme. Y luego los modismos, el idioma, palabras que yo venía diciendo de Mendoza que acá no se entendían, no sé, sufrí mucho. Pero bueno, a medida que fui recorriendo las revistas con mi carpetita y me empezaron a dar consejos los dibujantes como Doval, así que me corregía también mucho él mis dibujos, me daba consejos qué tenía que hacer en vez de estos otros. Me fui metiendo de a poquito, y una vez que me empezaron a publicar ya los primeros dibujos en un semanario que era también de actualidad política, que se llamaba Esto Es. Bueno, me fui metiendo de a poquito y me fui adaptando, porque claro, el tango yo tampoco lo entendía al principio, no tenía la menor idea. Para mí
la música era otra, ¿no? Las tonadas. Las tonadas, claro, las cuecas, y tango escuchaba mucho por radio, pero no entendía las letras tampoco, claro. El lunfardo. No. Así que sí, fue un periodo duro, pero bueno, llevo ya 50 y pico de años viviendo en Buenos Aires, así que... Ajá. Sí, y de alguna manera tu Mafalda es sumamente porteña, ¿no? Uno no la imagina viviendo en otro lado. No, con un carácter muy universal, pero tiene como una identidad. Sí, pero yo la ubiqué en San Telmo porque era donde yo, la primera, cuando nos casamos con Alicia, teníamos un departamento muy chiquitito ahí en San Telmo, que en esa época era un barrio muy lindo, no estaba lleno de autopistas y cosas que se hicieron luego. Y el barrio era muy, muy barrio. Entonces, bueno, lo ubiqué ahí, el almacén de un Manolo y todo eso. Y si te fijas, las calles de donde está sentada Mafalda en el borde de la vereda y todo eso son muy de esa zona de San Telmo, ¿no? Con calles de adoquines. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. ¿Qué edad tenías cuando viniste a Buenos Aires? Yo en el primer intento tenía 18 años, vine, di una vuelta por las editoriales, tuve muy mala pata, no me publicaron nada, ni me dijeron que las ideas eran buenas, pero el dibujo todavía me faltaba mucho, así que me volví a Mendoza, hice el servicio militar, y cuando salí del servicio militar ya me vine más dispuesto a quedarme, con la ayuda de mi hermano mayor, que me sostuvo muchísimo en ese sentido. Yo tenía 23 años. 23 años. Sí. ¿Conociste a Coppi, a Oski, a algunos de los historietistas también de vanguardia de aquel momento, no? Sí, el Coppi fue el más de vanguardia de todos, en realidad. Él era muy jovencito, tenía 17 o 18 años y salió con esta mujer sentada con un manejo de silencios y de espacios que hoy veo que Tute, por ejemplo, los tiene mucho en la realización de sus historietas. Esto de hablar. El Tute maneja muy bien esos espacios, los silencios en una historieta, que es difícil manejarlos bien, es como en el cine, ¿no? Manejar bien los silencios en el cine también es raro, es difícil. Pero no sé, la ciudad me impresionó mucho, la multivariedad porque claro, en Mendoza uno estaba acostumbrado a irse a la calle San Martín, pasear por ahí, y la gente se la encontraba 3 veces en el mismo día. Entonces, el conocer gente así de otras provincias y de otros países fue muy, muy enriquecedor, muy enriquecedor. Y Primera Plana estuviste un tiempo, después te tuviste que ir, te fuiste. ¿Por qué te fuiste de Primera Plana? De Primera Plana me fui porque a los 6 meses de estarme publicando la historieta, un diario de Bahía Blanca me escribió una carta pidiéndome la historieta para republicarla a ellos. Entonces yo fui muy contento a Primera Plana, que pedir los originales que les había dejado para después publicarlos en el diario de Bahía Blanca. Y me dijeron que no, que los originales no eran míos sino de ellos. Entonces, que era una idea bastante difundida en la época, te diré, que las editoriales eran los dueños, claro. No se registraba, además, la obra, no registrabas vos los dibujos, ¿no? No, uno era un inexperto también, hasta que Miguel Brascó, como abogado, no nos ilustró a todos de los derechos que teníamos nosotros sobre nuestro propio material, que era para publicarlo una sola vez en una publicación, y que el dueño de ese material era uno, no era la editorial. Pero esto fue una batalla que duró bastante, y hasta no hace mucho había intentos de quedarse con el material de los dibujantes, de los autores, ¿va? Casualmente, tu primera edición de Mafalda se la dedicás a Miguel Brascó, ¿no? Sí, claro. Que le mandamos un saludo.
Bueno, claro, por supuesto. No, es un hombre que nos ayudó muchísimo a todos. Y a UTANT, le aclaramos, ustedes ni idea tienen quién es UTANT. No, U Thant era el secretario general de las Naciones Unidas en los años de la guerra de Vietnam y eso. Y era un personaje con una importancia políticamente, tenía mucho peso. Hoy, lamentablemente, el secretario general de las Naciones Unidas no cuenta para nada, prácticamente, en política internacional. Acá esta dedicatoria está Mafalda, la mira con ironía y dice "Sas, la nota sentimental". Siempre Mafalda es como un distanciamiento, es como Mafalda es como la racionalidad, ¿no? Claro, sí, es una especie de actor al que yo he hecho mano. ¿Vos sos sentimental? Creo que sí, soy nostálgico más que sentimental, pero sí, bueno, todos los argentinos tenemos bastante de nostálgico y sentimentales. Si no es con el tango es la tonada, si no con la baguala, si no con... Sí. Toda nuestra tradición cultural está atravesada por ese sentimiento de extrañamiento que tiene que ver con el origen, seguramente, ¿no? Sea el origen inmigratorio o el origen criollo originario. La historieta ha sido considerada por muchos como un género menor, y sin embargo es un género único en su tipo, que tiene caminos y formas de expresión imposibles en otros géneros. Y de alguna manera yo creo que vos y muchos otros historietistas han elevado el género a... El que contribuyó, mucho a elevarlo fue Umberto Eco, cuando le dio a la historieta una posición literaria, digamos, dentro de la cultura popular. Hasta entonces, sí, se la consideraba un arte menor. Pero, bueno, cuando uno te ve a vos o ve a Caló y tantos otros, uno se da cuenta que es un género único que no se puede reemplazar, que no hay alternativa de reemplazarlo. Esa síntesis en un solo cuadro o en varios cuadros, sí. Ese principio, desarrollo y fin, que puede estar con un mensaje o no, con una ironía, con humor, con surrealista, con infinitas posibilidades. Lo ponen en un lugar único. Ahora vos pensás que hay una crisis del género. La crisis del género se está produciendo porque todavía no... la aparición del libro electrónico creó muchas expectativas. Y se pensó que iba a ser un boom, que enseguida el libro de papel iba a desaparecer. Y entonces ahora están en una etapa de transición las editoriales que no saben, se encuentran con que hay varios formatos de lectura para el libro electrónico, pero no están unificados. Entonces el que tiene un sistema no puede acceder a los libros electrónicos para otro sistema. Hay un poco de desorientación en este momento. Cuando uno ve tanto Mafalda como las otras formas de expresión que tenés en la historieta, lo primero que yo me pregunto es, esto es muy elaborado, o sea, hay una elaboración. Ahora, ¿cómo es el proceso de creatividad tuyo? ¿Cómo aparece la idea, la trabajás? ¿Te lleva mucho tiempo, te cuesta mucho, te cuesta poco? ¿Lo haces, estás dormido, semidormido, en alfa y te aparece una idea? ¿Cómo se da el proceso? Se da todo lo que acabas de decir, todo eso. Eso demuestra que no soy periodista, porque ningún periodista debe... No, porque lo de cuando uno está medio dormido también. Yo siempre me fui a la cama con un blog y un lápiz al lado de la mesita de luz, porque se te empezaban a ocurrir ideas que a lo mejor te servían, te parecían muy buenas. A la mañana siguiente las leías y no eran nada buenas. Y luego el proceso Freud decía que en este proceso creativo es como pretender irse a la cama y saber con qué uno va a soñar. Uno no sabe con qué va a soñar. Y con esto es lo mismo. Uno se pone a pensar, a buscar algún motivo de interés. Bueno, yo acudía mucho a la prensa, ¿no? A los títulos de las noticias del momento, para empezar a pensar un tema que pudiera interesarle al público y sobre todo a mí. Pero uno empezaba a pensar una idea de un señor que tenía una ferretería y terminaba así, con un profesor universitario
que a lo mejor ya no era un señor sino una señora, qué sé yo. La evolución de la mente, las ideas de la libre asociación es infinita, ¿no? Entonces uno no sabía nunca cómo le iba a quedar la página, porque a menos que uno hubiera visto algo que lo impresionaba mucho, y entonces quisiera hacer específicamente un tema así, pero si no, no empezaba pensando en una cosa y terminaba haciendo otra. ¿Y qué pasa cuando uno tiene que entregar a diario el trabajo? Porque esto no ayuda, la obligación te La servía. obligación ayuda, sí, eso es lo que a mí me daba mucha rabia, porque si uno tiene 4 días para entregar una página, los 3 primeros no se le ocurre nada. El último día, última hora, Caloi era famoso porque entregaba su tira en el diario, le decían que un día la rotativa le iba a rebanar los dedos, porque sí, y yo también era así. A presión, digamos. A presión. Y alguna vez he escuchado que, bueno, el dibujo no era una cosa, bueno, vos lo decías, lo dijiste al principio, pero como que el dibujo te costaba un poco, que no Sí, es sí. que te salía naturalmente. No. Y eso también era una dificultad para la entrega. ¿Cómo hacías? Eso es una dificultad. Y bueno, yo en la época en que hacía Mafalda, por ejemplo, me levantaba y me tomaba 4 horas para la idea y 4 horas para dibujar la tira. Con lo cual ya eran 8 horas del día y además tenía que estar entregando... Una tira. Sí, una tira. Por eso cuando la gente te pide, a ver, poneme algo gracioso como Mafalda, ¿no? Eso llevaba 8 horas de pensar, ¿no? Que a uno se le ocurren las cosas así. Así como reconoces en Felipe semejanzas. Yo recuerdo algunos amigos a los que le decíamos Felipe, ¿no? Creaste arquetipos, reconociste arquetipos Sí. En niños, pero también hay arquetipos en las otras historietas. Sí. Hay 2 personajes, dos arquetipos recurrentes en tus historietas. El pobre hombre. El pobre hombre, el señor chiquito, sí. Y el poderoso. Y el poderoso. Sintetizados, bueno, yo diría, en Yo no fui, en esta etapa están los 2, ¿no? Está claro. el poderoso. Están los 2, hay como una característica, ¿no? El hombre sometido. Y bueno, es la lucha del hombre por la libertad, que creo que es inagotable eso, como tema. Es hegeliano, digamos, el amo y la parábola del amo y el esclavo, ¿no? Sí, claro. Esta dialéctica que luego fue reciclada también por Marx, esa característica de quien elige ser amo o puede ser amo y quien es esclavo. Pero pareciera que el mundo lo mueven más al mismo tiempo en tus historietas son más activos los pobrecitos, los hombres pobres. Están como siempre... Creo que sí, que es la función que tenemos en la sociedad. Tenemos. Sí. Ahí está Felipe de Grande, digamos. Sí. Son como Felipe de Grande muchos de estos personajes. Sí. Uno de lo que también yo... En Mafalda he puesto las preguntas que me hacía yo, no yo ir a preguntarle a mi papá, sino yo, ¿por qué seguimos destruyendo el Amazonas cuando es el pulmón que tenemos para sobrevivir, ¿no? Y ese tipo no hay papá ni mamá que te lo conteste, ni ningún político, ni nadie. Viene alguien y toma el mando en Brasil y uno dice, bueno, a ver, ahora este presidente va a hacer algo, ¿no? No, tampoco, no se hace nada. Eso es estupefaciente para mí. Hay una parábola genial que está en tu que es el tema de plantear la inversión del mapa que hace Mafalda, ¿no? Sí. Eso es verdaderamente revolucionario, que luego fue tomado por la pintura, por la política, por la geografía, digamos, invertir el mapa. ¿Por qué tenemos que estar cabeza abajo? Claro. ¿Vos te sentías así de algún modo? ¿Como mendocino, como argentino? Sí. Como argentino siempre he tenido la noción de que uno está en un rincón del mundo ahí, junto con Chile. Estamos en el culo del mundo, de alguna manera. Claro, sí. Pero eso es también una visión cultural que nos han instalado. Que nos han metido, claro, por supuesto. Que el universo no tiene ni norte, ni sur, ni este, ni oeste, ni nada, ¿no?
Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Tu trabajo, bueno, atraviesa periodos muy cambiantes de la Argentina reciente y no tan reciente. Sí. ¿Tuviste problemas con la censura? Sí, bueno, yo cuando vine de Mendoza a la capital, ya en todas las redacciones me dijeron que dibujos sobre religión no, sobre militares no, sobre divorcio no, o sea que me autocensuré inmediatamente. Y bueno, después uno trataba de encontrar una manera de que no fuera una cosa muy directa lo que uno quería criticar o algo así, pero sí, tuve bastante, sí. El tema, sin embargo, de lo militar, el tema de la guerra está muy presente en muchas Sí. El tema de la Bueno, paz. porque para mí primero la guerra civil española, como te decía antes, y luego la Segunda Guerra Mundial me marcó mucho mi infancia, porque yo iba al cine y veía todos los noticieros de lo que estaba pasando en Europa, y los bombardeos, y las muertes, y los campos de concentración, cuando Eisenhower entró directamente ahí con sus tropas. Todo ese horror lo vi de golpe, así, ¿no? Quería preguntarle, ¿cuándo considera que la historieta empezó a alejarse de las masas populares y qué tendría que hacer para volver a acercarse a ellas? Bueno, creo que se aleja un poco de las masas populares desde el momento en que las masas populares no disponen del dinero suficiente como para tener acceso a revistas de humor, historieta y todo eso. ¿Qué tendría que hacer? Yo lo que sé que están haciendo los chicos hoy, cada uno buscarse un sitio, hacerse un sitio en Google o estas cosas así, porque hoy tener donde publicar un trabajo es muy difícil. Me han dicho que está la red llena de cosas maravillosas. Yo como no la frecuento por problemas que tengo de vista que no la veo bien, no sé decirte, pero creo que el futuro va a venir por ese lado, por el lado de la informática y de las redes sociales. Mafalda fue llevada al dibujo animado, ¿no? En Cuba. Primero en la Argentina. En la Argentina. En los años 70, sí. Pero tenía el defecto de que las voces te alejaban de los personajes. Después se hicieron en Cuba, y para evitar este problema se hizo en este Grambló que se habla en los dibujos animados, ¿no? Que dicen cosas pero no dicen nada concreto. Pero ahí tenía el defecto de que no decía las cosas que decía Mafalda, claro. Entonces perdía mucho de... Claro, porque del dibujo para chicos apareció después el género de un dibujo, de alguna manera la historieta se recicla en la animación, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de Los Simpsons? ¿Lo has visto? ¿Lo ves? Me gusta muchísimo, me gusta mucho, sí, me pareció siempre, desde que aparecieron, una gran cosa. ¿Hay otra tira que te haya gustado, así de las que hay hoy? No, pero veo poquísimo, veo poquísima serie, poca televisión, casi no veo. Vamos a otra pregunta. Allá. Hola, me llamo Verónica Segura, soy mexicana y bueno, me ha parecido que la mujer hipermoderna es un híbrido un poco perverso de Libertad, Susanita y Manolito. Le quiero preguntar a usted, maestro, si fuera a crear una tira en donde el personaje principal fuera una mujer moderna, posmoderna o como se llame, de mediana edad, ¿qué características le daría a esta mujer? No tengo mucha idea, porque yo lo que hice con la Mafalda me vi facilitado porque yo tenía 5 sobrinos muy pequeños. Entonces sabía muy bien lo que tenían los chicos en la cabeza y en esa época. Hoy no tengo la menor idea que tiene un chico de 6 años en la cabeza, porque no lo frecuento. Ya mis sobrinos han crecido y bueno, han nacido nuevos nenes, pero son muy chiquitos todavía. Así que no sé, no me animo a contestarte. Otra pregunta.
Soy Mariano Maujo de la Escuela de Historieta Eugenio Sopi y quería saber si alguna vez pensó en cambiar de profesión. ¿Si alguna vez? Pensó en cambiar de profesión, dedicarse a otra cosa. No, jamás se me hubiera ocurrido porque no sé hacer... Nunca hice otra cosa que dibujar, no sé. Me hubiera gustado tocar un instrumento, por ejemplo, eso sí, pero no se me ocurrió otra cosa, ¿no? ¿Te gusta trabajar con música, no? Alguna vez leí que dibujabas escuchando a los Beatles. Sí, mucho, sí. Luego me fui volviendo más maniático con el dibujo y entonces escuchar música me distraía de lo que estaba dibujando. Y hoy prácticamente no necesito prefiero estar en silencio absoluto para trabajar. Bien, ¿hay más preguntas? Allá. Soy Luciano Strica de la Escuela Eugenio Sopi de Morón y quería saber qué opina de las reproducciones de sus historietas que se hacen más que nada en internet, en las que cambian los diálogos y dan un mensaje muy distinto del que usted ponía. Mirá, no sabía ni que existiera eso. Contado así no me hace ninguna gracia, por supuesto. Por favor. Un abogado, a ver. ¿No sabías? No. Pero sí. Tiene vida propia, Mafalda, ¿no? Sí, creo que a través de internet todo tiene otra vida distinta, ¿no? Bien, ¿hay más preguntas? Soy Nicolás Villordo de la Escuela de Historietas Eugenio Sopi y quería saber qué opina acerca de la nueva generación de dibujantes, lo que sería nuestra época. Te digo, como decía ahora, veo muy poco de eso, no puedo opinar. Sé que a través de las redes están haciendo los chicos jóvenes que recién quieren publicar sus ideas, lo hacen por ese medio, pero como no lo frecuento, no sé. Y de la generación intermedia, la que sigue a tu generación en Argentina, ¿quiénes valorás? Mencionaste a Caloi. Sí, Caloi, por supuesto. Miguel Rep me gusta mucho, me parece un tipo muy interesante. Y luego el hijo de Caloi, el Tute, me parece que tiene un humor muy original, muy ingenioso, que recuerda un poco a la poesía, a la poética que tenía su padre, pero ha venido con unas cosas muy renovadoras. Bueno, ahí tenés tu respuesta, porque el Tute es joven, ¿no? Sí, ya no es tan joven tampoco, pero bueno. ¿Qué nos queda entonces? ¿Qué nos queda? Claro. Bien, hay más preguntas allí. Vos sos una historieta viviente, yo ya. ¿Te parece? Digo, sí, por los tatuajes. Sí. Mi nombre es Montserrat, pertenezco al estudio de teatro de María Julia Moreno. Y lo que te quería preguntar es cuánto influyó en tu periodo de la primaria para luego construir el personaje de Miguelito. De Miguelito. Yo sé la respuesta, pero fue una excusa para hacer una pregunta y darte una carta. No, me gustaría que me dieras la respuesta, porque yo no la sé. Pero estaría bueno. Fue por tu tío, porque para diferenciarte, como te llamas como tu tío, esto lo leí en tu sitio oficial de internet. ¿No se lo estarán falsificando? Claro, no, pero que te decían Kino de chiquito y te diste cuenta en la primaria que cómo te llamabas, ¿puede ser? Que fuiste como más consciente de tu nombre. Claro, yo hasta no ir a la primaria yo creí que me llamaba Kino. Cuando me llevaron a escribir en la escuela y la maestra preguntó a mi madre el nombre del alumno y mi mamá disparó una cosa que yo no había oído nunca en mi vida, me asusté bastante y tuve que readaptarme a que ese era yo. ¿Hay más preguntas? Santiago Farrell, también del taller Eugenio Sopi de historieta. Yo quería saber, usted durante su carrera trabajó mucho, tanto la historieta en varias viñetas como el chiste de humor gráfico en una sola viñeta, con o sin diálogo. Sí. ¿Cómo encara la diferencia entre contar una historia, un chiste, entre varias imágenes y tener que contar toda la información esencial en una sola imagen o en una sola imagen con un texto dado? El desafío es hacerlo todo en una sola imagen, claro, eso no. Pero hay ideas que son un poco complicadas como para desarrollarlas en un solo dibujo. Además hay un tiempo para las cosas que
lo tenés que respetar. En una página grande tenés que hacer una cosa que de una visión así ya te dé toda la idea. Lo lindo es lo que vos decís de ir dibujando una historieta, es ir escarbando un poco en el personaje a ver qué reacciones va teniendo de acuerdo a lo que le está pasando y eso. Son dos maneras muy distintas, que una no invalida a la otra, sino que creo que se enriquecen mutuamente. En Europa has tenido tiempo de visitar los mejores museos. ¿Cuáles son tus artistas preferidos? Mirá, hay muchos, qué sé yo, desde el Renacimiento, bueno, te podría decir Leonardo, porque es un genio, que fue un tipo único. ¿El Bosco te gusta? El Bosco me gusta muchísimo. La pintura flamenca me gusta muchísimo, sí. Hace poco han dado una película muy interesante que se llamaba El Molino y la Cruz, que no sé si la viste. No la vi, no. Que está basada en un cuadro de Bruegel y que han reproducido la época. También Bruegel tiene la estructura de cuadro en el que hay un relato, ¿no? Hay una situación, algo que está ocurriendo. Sí. Hay como una pintura de foto que podemos compararla al retrato y hay otra pintura de relato. Claro. Que son el caso de Bosco, Bruegel. También, sí, bueno, la historieta, en toda la pintura religiosa del 1400, que se hace una escena grande y luego momentos de la vida del santo, que es como un dibujito animado que se hacía atrás, y ahí uno aprende mucho a relatar y a sintetizar. La primera edición importante de la Constitución de 1812 de Cádiz es ilustrada. Sí. Y era un hábito ilustrar, ¿no? Y también, bueno, el Martín Fierro y muchas otras obras tienen un camino, digamos, a la ilustración. Y hablabas de lecturas predilectas. Mira, predilecta, una muy recurrente en mí es la Biblia, pero no por cuestiones religiosas, sino buscando temas para inspirarme. Porque ahí está todo, está lo que quieras, desde cuando los hijos de Adán y Eva se matan unos a otros, ya tenemos la historia de la criminalidad en el mundo. Y está todo, en la Biblia está todo. Hay poesía como el Cantar de los Cantares, que es bellísimo. Hay sexo, el que quiera, zapatada. Noé, sobre todo. Noé, claro, sí. Así llegamos al final de nuestro programa. Ha sido de verdad un placer trabajar para ustedes. Envíenme sus comentarios al 0424-672-3597. Me gustaría que me recomendaran, si ustedes conocen ilustradores venezolanos a los cuales podamos traer aquí y difundir también, no solamente Quino, que es una especie de John Lennon de la ilustración, sino también poder conocer a los nuestros. En algún momento le extendí una invitación al señor Edo para que me diera una entrevista. Bueno, todavía no hemos concretado, ojalá se dé, para poder tener la voz de nuestros ilustradores contemporáneos y ver qué personajes se pueden parecer al personaje de Mafalda. ¿Conocen ustedes alguna referencia en la historiografía de las revistas de cómics venezolanos que nos puedan servir? Ayúdenme a armar este programa y hacerlo cada vez más abierto y un canal para la difusión de saberes, para la difusión de nuestro patrimonio latinoamericano, venezolano y después local de cada una de sus ciudades, porque me gustaría muchísimo que todo el país se pueda visibilizar a través de Puerto de Libros, librería radiofónica. Escríbanme un mensaje de texto al 0424-672-3597 con nuestras redes sociales, @librería radio en Twitter y en Instagram. Es hora de despedirnos, pero no sin antes pedirles que sean felices. Lean poesía.